Cementerios. Míralos bien. Seguramente alguna vez fuiste a uno. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te detuviste a pensar la cantidad de historias que contienen? Seguro que sí. Porque a lo largo de décadas, cientos de vecinos y serenos juran haber visto cosas caminando sobre esas tapias. No te voy a contar delirios inventados. Te voy a mostrar 3 patrones paranormales que se repiten exactamente igual en distintos cementerios del país. Si tenés el coraje de quedarte hasta el final, probablemente recordarás este vídeo la próxima vez que vayas a un cementerio. Algunas de las experiencias más perturbadoras nacen de un sonido humano y desgarrador. Un llanto en las galerías de nichos cerradas con candado. Porque durante décadas, empleados, limpiadores y guardias de necrópolis de distintas ciudades han reportado el mismo encuentro. El sonido inconfundible del llanto de un bebé o un niño pequeño resonando en pabellones subterráneos o edificios de nichos que ya han sido clausurados por la noche. Lo extraño no es solo la presencia del sonido en un lugar desierto. Lo extraño y aterrador es la forma en que ese sonido se comporta y se desplaza. Los relatos suelen comenzar de forma idéntica. El horario de visita al público ha terminado. Los portones del cementerio están cerrados con cadena y candado. Pabellones de hormigón, mosaico calcáreo y hileras infinitas de placas de mármol quedan sumidos en un absoluto silencio. Y de repente, un sollozo agudo y claro comienza a resonar a la distancia. El primer pensamiento es que se trata de una emergencia real. Un niño que se distrajo y se perdió durante la visita de su familia. Un llanto claro de lactante o nene pequeño que parece pedir ayuda desde la penumbra. El trabajador camina apresuradamente hacia el pabellón o la galería de donde proviene el sonido. Acelera el paso por los pasillos de mosaico. Llama en voz alta, avisando que es el personal del cementerio y que está en camino. Sin embargo, al llegar al pasillo exacto de donde salían los sollozos, el llanto cesa de golpe. Y un segundo después, vuelve a sonar con la misma nitidez, intensidad y claridad al fondo de otra galería totalmente alejada. En un punto imposible de alcanzar en cuestión de segundos. Muchos testigos afirman haber intentado acorralar la procedencia del sonido en inspecciones conjuntas. Revisando cada esquina y cada espacio a oscuras. Bloqueando los accesos para asegurarse de que nadie cruce de un sector a otro. El resultado siempre es el mismo. El sonido se desplaza más rápido de lo que cualquier ser humano podría correr. Aparece en un extremo de la galería, se apaga instantáneamente y reaparece a espaldas de los guardias, como si jugara con quienes intentan encontrar su origen. Algunos casos describen situaciones todavía más extrañas y perturbadoras. Momentos en los que el llanto se detiene de forma abrupta justo cuando el guardia queda parado frente a una pared específica de nichos. Y al acercar el oído a la placa de mármol o a la estructura de concreto, el sonido de la respiración dificultosa o el sollozo recomienza a escucharse desde el interior de la celda sellada. O el mecanismo de un juguete a cuerda, un auto de plástico o una cajita de música dejada como ofrenda tras el vidrio del nicho, comienza a funcionar solo. Incluso en juguetes viejos que ya no tienen baterías o cuyo mecanismo estaba roto desde hace años. Algunos analistas proponen explicaciones físicas y acústicas. Efectos de resonancia y eco en los largos pasillos de hormigón desnudo.
el viento filtrándose por los conductos de ventilación o los extractores de aire de los subsuelos, generando frecuencias agudas que el cerebro humano interpreta falsamente como un llanto. Pequeños animales que quedan atrapados en las galerías superiores durante la noche. Pero las hipótesis de carácter paranormal son las que han convertido esta experiencia en uno de los relatos más temidos. Según ciertas interpretaciones, los sectores de los angelitos conservan una carga de energía residual extremadamente densa y triste. Almas infantiles que, debido a la brevedad de su vida, experimentan un desorden espiritual tras su fallecimiento, y manifiestan su soledad en el cementerio en oscuridad total. Otros investigadores sostienen una teoría bastante más oscura. Afirman que el sonido no proviene de un niño ni de un alma inocente, sino de entidades de otra naturaleza que utilizan el llanto infantil como un señuelo psicológico. Un engaño calculado para manipular el instinto humano de protección, atrayendo a los cuidadores o curiosos hacia los pasillos más profundos, oscuros y aislados del complejo. Y existen teorías que proponen que es simplemente la repetición constante de un dolor antiguo impreso en los muros de concreto, reproduciéndose una y otra vez cuando las luces del día se apagan. Naturalmente, ninguna de estas explicaciones ha podido ser demostrada de manera científica. Pero tampoco han desaparecido los testimonios directos. Cada año siguen apareciendo nuevos reportes de personal de seguridad de turno. Nuevos cuidadores que aseguran haber escuchado el mismo sollozo resonando en la estructura. La misma sensación de angustia al llegar al lugar y no encontrar absolutamente a nadie. Y quizá eso sea lo verdaderamente aterrador. Porque la mayoría de las leyendas urbanas modifican, se exageran o terminan perdiéndose con las generaciones. Pero esta experiencia en las galerías de nichos permanece prácticamente intacta desde hace décadas en casi todos los cementerios grandes del país. Como si algo continuara recorriendo los pasillos subterráneos cuando se cerraran los portones. Llorando desde el interior de los nichos en medio de la noche. Así que la próxima vez que te toque estar cerca de un pabellón de cementerio al atardecer y escuchas un llanto fino al fondo del pasillo, tal vez quieras pensarlo 2 veces antes de caminar hacia las galerías para ver quién es. Existen encuentros extraños en los pasillos de los cementerios. Pero hay un fenómeno que provoca una sensación de terror especialmente difícil de explicar porque requiere una interacción cercana. El hombre que pide fuego. A diferencia de otras leyendas donde el fenómeno se observa a la distancia, estos reportes no ocurren lejos ni quedan en una simple visión abstracta. Ocurren en el interior de las avenidas internas y pasillos cerrados. Un trabajador realiza su patrullaje de rutina en medio de la noche. Las horas avanzan lentamente. Los pabellones permanecen desiertos y sumidos en silencio absoluto. Entonces, el faro de la linterna del guardia ilumina a una figura humana caminando tranquilamente entre las tumbas. A primera vista, parece un visitante desorientado. Un indigente que buscó refugio de la intemperie. Una persona que camina despacio, avanzando espacio por espacio, sin mostrar prisa ni sobresalto. El empleado ajusta su equipo y se acerca para cumplir con el protocolo, avisarle que el lugar está cerrado y acompañarlo hasta la salida. Pero al estar a pocos metros de distancia, el desconocido se detiene y realiza una petición simple y cotidiana. Pide un cigarrillo. O solicita un poco de fuego para encender el que ya tiene entre las manos. Lo pide sin alterar la voz. Sin mostrar sorpresa por la presencia del guardia. Con una calma que resulta extraña para alguien atrapado en un cementerio por la noche. El trabajador, instintivamente, echa mano a su encendedor o fósforos para ayudarlo. Y en ese preciso instante, al accionar la llama, descubre algo imposible. La pequeña luz ilumina el rostro del visitante, revelando una piel de una palidez extrema, casi cenicienta, y unos ojos desprovistos de brillo humano.
El aire alrededor de ambos se vuelve gélido en cuestión de un segundo, provocando un escalofrío que paraliza los músculos del sereno. Y la llama del encendedor oscila de forma errática, como si la presencia del sujeto alterara el ambiente. Quienes afirman haber vivido esta experiencia suelen describir una sensación inmediata de peligro inminente. Una reacción visceral del cuerpo. Como si la mente advirtiera de golpe que la temperatura ha caído bruscamente y que la persona que tiene enfrente no emite calor ni respiración visible en la noche fría. Y quizá lo más perturbador es que los relatos de distintos trabajadores coinciden en aspectos muy específicos. El desconocido acepta la llama, da una pitada profunda al cigarrillo iluminando levemente su rostro por segunda vez, pero no intenta agredir. Simplemente agradece con un murmullo o permanece en absoluto silencio. Porque en cuanto el sereno guarda el encendedor en su bolsillo y gira la cabeza un segundo para señalar la dirección de la salida, al volver la mirada, el pasillo está completamente vacío. La persona simplemente dejó de existir en el espacio físico. Pero esto no es lo más terrorífico. Otros hablan de una experiencia aún más escalofriante que ocurre días o semanas después. Mientras revisan los libros de registro antiguo, los archivos de defunción en las oficinas o caminan por un sector que no frecuentaban, encuentran la misma cara. La misma fotografía en blanco y negro o tono sepia pegada en la placa de mármol de una tumba. Una lápida que pertenece a una persona fallecida décadas atrás, cuya causa de muerte o vida pasada estuvo marcada por el vicio del tabaco. Como si el espíritu hubiera vuelto a la superficie únicamente a buscar por un instante el hábito que consumía en vida. Como si continuara recorriendo los mismos caminos de mampostería, atrapado en una rutina eterna. Los investigadores de lo paranormal han elaborado numerosas hipótesis sobre este patrón. Una de ellas sostiene que estas apariciones pertenecen a almas atrapadas en bucles de memoria terrenal. Seres cuya conciencia quedó fijada en gestos cotidianos y repetitivos, buscando interacciones insignificantes para reconectar con el mundo material. Otra teoría más inquietante afirma que estas entidades no son espíritus desorientados, sino presencias que buscan el contacto directo con los vivos para absorber calor corporal o energía vital a través de un intercambio aparentemente inofensivo. Una conversación donde el pretexto de pedir fuego es la excusa para acortar la distancia física. Por supuesto, también existen explicaciones racionales. La sugestión psicológica producida por la soledad de un espacio asociado a la muerte. Las sombras erráticas y engañosas provocadas por el movimiento de la linterna sobre las estatuas y los relieves de mármol. Sin embargo, incluso aceptando esas posibilidades, algunos casos siguen siendo difíciles de encuadrar en la lógica. Especialmente aquellos donde el trabajador describe rasgos físicos exactos de una persona antes de saber que esa persona realmente existió y descansaba a pocos metros del lugar del encuentro. A lo largo de los años, el hombre que pide fuego se ha convertido en una de las leyendas más persistentes entre los trabajadores nocturnos. No porque sea una entidad violenta, sino por algo mucho más inquietante. Su absoluta normalidad, acompañada de una presencia helada y tranquila. Y esa certeza indescriptible que muchos testigos describen. La certeza absoluta de haber estado cara a cara, a pocos centímetros de distancia, con alguien que llevaba mucho tiempo bajo tierra. Una soledad abrumadora a lo largo de pasillos monótonos y silenciosos. Las necrópolis siempre han sido escenarios perfectos para las leyendas más famosas. Hectáreas de tumbas, bóvedas y laberintos de mármol atravesando la quietud de la noche. Lugares donde la oscuridad parece tragarse todo lo que existe más allá del alcance de la linterna del sereno. Y entre todos los fenómenos reportados por trabajadores y vecinos alrededor de las necrópolis, pocos resultan tan perturbadores como la sombra que camina las tapias. Para quien no lo sepa, las tapias son los muros o paredes perimetrales que rodean a un camposanto como los de un cementerio. La noche es tranquila.
No hay movimiento en la calle. No hay vehículos pasando. No hay ninguna razón lógica para esperar encontrar a una persona caminando sobre la mampostería a varios metros de altura. Un vecino o transeúnte observa la parte superior del muro del cementerio durante la madrugada. Entonces ocurre. Una silueta humana aparece repentinamente recortada contra el cielo nocturno y enfrentando a la luz de los faroles. A veces avanza a lo largo del paredón. A veces permanece completamente inmóvil, observando hacia las fachadas de las casas de enfrente. Parece deslizarse a través de los alambres de púa, los alambres de cuchillas y los vidrios rotos incrustados en la mampostería. La reacción suele ser inmediata. El testigo se detiene. Observa con atención. Trata de entender cómo alguien puede sostener el equilibrio a esa altura. Pero cuando intenta enfocar la vista para distinguir rasgos o vestimenta, descubre algo que desafía la realidad. La figura continúa su trayecto sin emitir un solo sonido. Sin pisadas sobre el concreto ni roces en el metal. Sin el movimiento de los hombros o el movimiento alternado de las piernas. Simplemente desplazándose como si fuera arrastrada por una corriente invisible. Este fenómeno ha sido reportado durante décadas en distintos cementerios, tantos urbanos como rurales. Muchos testimonios coinciden en detalles específicos. Las sombras suelen aparecer a la hora en que el silencio del lugar es más profundo. La mayoría describe una silueta densa, tridimensional, de un color negro más oscuro que la noche. Según los testigos, la figura avanza flotando a centímetros del lomo del paredón. Como si los vidrios filosos incrustados y las púas no fueran más que aire. Algunos investigadores de fenómenos paranormales y cronistas del folclore urbano relacionan estos avistamientos con antiguos presagios. Existen varios donde, según la creencia popular compartida por los vecinos más antiguos, cuando la sombra se detiene sobre la tapia a la altura de una vivienda específica, no lo hace por azar. Según esta teoría, la entidad estaría marcando una puerta, actuando como un anunciador de tragedias, accidentes o enfermedades graves que ocurrirán en esa casa en los días posteriores. Una presencia frontera que vigila el límite entre la tierra sagrada y este mundo. Una advertencia invisible proyectada sobre el concreto para señalar quién será el próximo en cruzar el portón sin retorno. Algunos vecinos afirman haber visto a la sombra girar lentamente la cabeza hacia sus ventanas, revelando una carencia total de rostro o dos puntos levemente brillantes donde deberían estar los ojos. Otros aseguran que los perros de la cuadra comienzan a aullar minutos antes de su aparición. Hay casos donde la figura caminó por el lomo del paredón durante varios metros para luego esfumarse al llegar a la esquina. Sin saltar hacia la calle. Sin caer hacia el interior del cementerio. Simplemente dejando de estar allí en una fracción de segundo. Los escépticos ofrecen explicaciones diferentes. La fatiga de quienes caminan a altas horas de la noche. Las sombras dinámicas proyectadas por las copas de los árboles cuando sopla el viento. Las ilusiones ópticas provocadas por la baja y deficiente iluminación de la vía pública durante la madrugada. Y ciertamente, muchas experiencias aisladas podrían explicarse con esa manera. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué tantas personas describen prácticamente el mismo tipo de desplazamiento antinatural? ¿Por qué coinciden en la imposibilidad física de atravesar las protecciones de alambre y vidrio sin sufrir daño? Hasta hoy no existe una respuesta definitiva. Solo historias y relatos de guardias. La próxima vez que camines cerca de un cementerio por la madrugada, y una silueta oscura aparezca recortada sobre el muro, quizás descubras por qué este fenómeno continúa generando pavor en quienes viven pegados a las necrópolis. Es tu decisión si miras hacia arriba para comprobarlo.